Hola, somos Tatiana Fabricio y Yesenia. y este es nuestro podcast Camino Naranja. Historias para fortalecer tu emprendimiento. Queremos darles la bienvenida a este episodio donde vamos a hablar un poquito más de Camino Naranja. Y hoy me acompañan Jess y Fabri y vamos a estar viendo un tema fundamental que tiene que ver con ordenar y sistematizar el negocio. Y quiero que empecemos con una de mis frases favoritas de todo el libro y no puedo resistir la tentación y se las voy a leer para que vean la riqueza de esta frase. La frase dice: emprender es una decisión que viene acompañada de dos ingredientes, fe y orden, ambos con mayúscula. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso. Y Jess, bienvenida y empecemos hablando un poquitito de la fe. ¿Qué significa la fe en los negocios? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos las personas que nos siguen en Camino Naranja. Y es interesante y también es una de mis frases favoritas del libro Camino Naranja. Para emprender se necesitan dos palabras, fe y orden, ambas con mayúscula. Fe viene del latín fides, que significa confianza, seguridad. Y para emprender necesitamos confiar mucho y necesitamos además creer. Yo recuerdo que al inicio a mí y a Fabricio, a nosotros nadie nos decía levántese, hágalo. No, uno se levantaba, empezaba, terminaba el día y al día siguiente otra vez. Y cuando surgían cosas difíciles, otra vez al día siguiente uno se vuelve a levantar porque uno cree y tiene la seguridad de que esto va a salir bien, o de que poco a poco, es más, creo que yo no sé, pero lo he escuchado en algún lado, que a veces esto de emprender no tiene que ver incluso a veces no solo con el talento, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con la confianza de que si lo hacemos todos los días, poco a poco, bueno, mira, nosotros ya estamos con 25 años y yo digo, ¿en qué momento? Y tiene que ver con la fe. No sé, Fabri, ¿qué piensa? Sí, definitivamente la motivación no es algo que se compra y la visión es un norte que se define para seguir. Entonces, si no hay una expectativa de que algo bueno puede salir de lo que uno está haciendo, de lo que uno está emprendiendo, de lo que está construyendo, difícilmente va a fructificar. Y creo además que emprender en momentos fáciles es sencillísimo, ¿verdad? Sí. Creo que la clave es qué hacer en momentos difíciles. Y hay un concepto que Jess trabaja muy bien y me encanta, que es el concepto de memoria de fe. Y me gustaría que se los compartiéramos porque me parece que es muy valioso. Sí, esto una vez me lo enseñaban, lo aprendí en un grupo espiritual. Y bueno, aquí nosotros somos creyentes. De hecho, estamos grabando este podcast en una Semana Santa. Usted tal vez lo escuche en otro momento. Pero sí, la memoria de fe tiene que ver con recordar nosotros momentos en los que en que sí lo logramos, momentos en los que por alguna razón, no sé, se nos fue un cliente y de pronto se cerró una ventana, pero se abrió una puerta. Alguien renunció y de pronto encontramos a otra persona que se integra al equipo y de pronto entendemos que esto era para bien de todas las personas. Entonces la memoria de fe es algo que nos tiene que acompañar, tanto en la vida personal como personas emprendedoras. Si está usted pasando por un momento difícil, recordar, bueno, mira, Dios me ayudó a mí en algún momento. Ayer precisamente hablaba con una clienta y le decía, haga el inventario de cuántas veces Dios le ha ayudado en su vida y de gracias por eso. Y eso es exactamente, lo podemos trasladar exactamente a los negocios y nosotros hemos pasado, como todos los emprendimientos, momentos difíciles
Y ahí se necesita la fe. Y no solamente hablo de una fe espiritual, hablamos también de una fe de creer, por ejemplo, en la persona que nos acompaña, en las personas, en el equipo, la fe incluso hasta en el país, la fe en que podemos seguir construyendo una mejor sociedad, la fe en que va a aparecer aquel cliente. Ayer precisamente enviaba yo una propuesta de un proyecto que queremos ganar, y uno cuando envía una propuesta la manda con fe, creyendo en que esto va a suceder, y yo creo que tiene que ver con esto, la memoria de fe, no olvidar los momentos en que como empresa hemos logrado, y creo que en estos podcasts hemos hablado, cuando Querigma cumplió 15 años, se nos fue uno de los clientes más importantes. Un cliente Un golpe durísimo. durísimo. Yo dije, aquí ya morimos. Inesperado, Además, era mi escena temida. Yo decía, el día que se vaya este cliente, ¿verdad? O sea, todas las personas emprendedoras tenemos escenas temidas. Y cuando en la vida eso ¡pah!, nos sorprende y nos topa la cara y uno, yo soy una que de esa camisa, bueno, esa no, pero mato una camisilla de Fabri y yo se la he llenado de mocos y todo, ¿verdad? Por miedo, pero ahí, y por eso yo creo que la importancia de siempre estar juntos y construir valores juntos, porque ahí hemos podido recordar esa memoria de fe. Y siento que entonces el ingrediente 2 va pegadito, 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 que tiene que ver con el orden. Y Fabri, quiero que hablemos un poquito del orden, porque las personas a veces sienten que el orden nada más es cómo está el escritorio, ¿verdad? Y el orden, además, cuando hay procesos creativos, es muy interesante. Y quiero que nos refiramos un poquito a eso. Sí, eso es cierto, porque, bueno, ya hemos hablado en otros capítulos de la necesidad de multiplicarnos en nuestro emprendimiento. Y para hacerlo, definitivamente se ocupa tener orden, porque el dueño del emprendimiento o la dueña del emprendimiento no es el emprendimiento. O sea, tiene que haber una forma en la que se sistematicen pasos, procedimientos, documentos, etcétera, para que otras personas puedan realizar las tareas de una forma en la que lleguemos a buen término. Y específicamente del lado creativo, aplica también de alguna forma, ¿verdad? Se puede pensar que en el ámbito creativo todo es espontaneidad y, ¿verdad? El concepto de eureka sucede, ¿verdad? Por algo espontáneo y la musa caprichoso. Que inspira de repente. Exacto. Algunos días inspira y otros días inspira menos. Exacto. Entonces, bueno, el cerebro funciona de una forma en la que nosotros lo estamos alimentando con cierta información, y sí hay momentos de distensión en donde pueden llegar mejores ideas. Pero si no hay esa alimentación y si no hay una forma en la que yo pueda replicar un procedimiento para hacer algo, sea lo que sea, un logotipo o la diagramación de un documento, un concepto gráfico, entonces digamos que estoy haciendo algo más artesanal y menos profesional, menos sistemático. Entonces, si yo mismo como persona no puedo definir esos parámetros, difícilmente lo voy a poder replicar, se va a poder replicar en la organización. Entonces, sí, para hacer cualquier cosa creativa, para realizar cualquier diseño, se necesitan definir pasos clave. Y de hecho lo hemos hecho, en Querigma lo hemos hecho. ¿Cuáles son un poquito más flexibles? ¿Cuáles son los que no nos podemos saltar? Y también entender que en estos pasos algunos nos podemos devolver, ¿verdad? Hay iteraciones a lo largo de esos procedimientos que son cruciales para llegar a un muy buen resultado. Y por supuesto la otra parte es que el orden de los archivos, ya a nivel digital, por ejemplo, en Querigma tenemos una codificación de nombres de los archivos, qué son enlaces, qué son archivos principales, cómo están organizadas las carpetas, porque cómo resultaría este flujo de trabajo en un grupo de varias personas si cada uno tuviera su propio procedimiento. Claro. Sería un caos.
Claro, incluso estoy segura que personas que nos están escuchando en algún momento han tenido una reunión y 5 minutos antes dicen, ¿dónde está el enlace? Y no lo encuentran, ¿verdad? O sea, como detalles así. Pero hablando de la creatividad, creo que me encanta el tema de la creatividad y el orden, porque la gente piensa que la inspiración es algo que viene y que no es posible tener una disciplina en la inspiración, como hay un libro precioso que justo se llama así, y en los procesos también, ¿verdad? Eso nos ayuda como para entender cómo podemos lograr que el negocio sea más sostenible cuando estamos en ámbitos creativos. Ajá. Y además el tema de la sostenibilidad es un súper tema que tocamos en el capítulo y necesito que le demos más detalles a quienes nos están escuchando, porque me parece que es fundamental cómo logramos que el negocio sea sostenible y es cómo entendemos incluso el tema de la sostenibilidad. Sí, bueno, y hablando del orden, nosotros decimos que el orden no es rigidez, el orden es lo que nos da, nos ayuda y nos facilita la continuidad del negocio. Y ahí es donde esto se toca con la sostenibilidad. Porque esa continuidad del negocio es lo que realmente el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad, Tati, es hacer así de fácil, sostenible un negocio. Que este negocio permanezca en el tiempo, hacernos sostenibles. Y recordemos que el 80% de las pymes no llegan a los 5 años. Así es. El 80% no llegan a los 5 años. Y mucho de esto tiene que ver por un tema de orden, inclusive por un tema de estandarización de procesos, por un tema de cuidado o de, podemos decirlo así, doña Roxana Víquez, que yo la quiero tanto, ella fue mi maestra, es mi maestra, amiga muy querida en temas de sostenibilidad, y ella siempre me dice, Jess, mira, la sostenibilidad, si lo vemos aquí, esta es la meta. Todas las empresas y usted que nos está escuchando, todos queremos permanecer. Y qué lindo, de 10 aniversario, 15 aniversario, 20 aniversario, 25 años, ¿verdad? Y uno dice, qué montón. Pero la forma de llegar ahí es un comportamiento responsable. Esa es el cómo. Ajá. La meta es la sostenibilidad y el cómo es un comportamiento responsable. Y uno dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo se comporta responsablemente una empresa? Bueno, por ejemplo, usted piensa en su gente. ¿Cómo? Yo recuerdo, y de ahí yo lo voy a decir públicamente aquí en el podcast, yo el primer año recuerdo que con Nati, ¿verdad? Renegociamos, Nati, nosotros no nos alcanza a pagarle a usted todo, la caja y todo, ¿verdad? Le vamos a pagar aguinaldo, le vamos a pagar vacaciones y usted pague el seguro. Me acuerdo que el día que le di la colilla, que fue un año después, Ya cuando la aseguraron. sí, ella estaba feliz. Bueno, eso pasa por la responsabilidad. La responsabilidad pasa por, recuerdo en la industria, acá en Costa Rica, muchas veces no se pagan horas extras, o sea, la gente trabaja y nada más le dicen a usted entra aquí, usted entra y no sabe la hora que sale. Y es lo que en la industria y muchas empresas tienden a decir. Pero nosotros recuerdo que desde el primer día dijimos, pagamos horas extras. Y eso es un comportamiento responsable porque aquí nos estamos haciendo cargo de un impacto negativo que es trabajar más allá. Y aún así, el comportamiento responsable nos llevó a hacer una política, por ejemplo, de jornada de luz del día. O sea, no trabajen, váyanse cuando todavía es de día, porque usted tiene una vida. Vaya al gimnasio, haga yoga, lea un libro, métase a un grupo espiritual, vaya a cenar con su familia. Entonces, eso con la gente, ¿verdad? El comportamiento responsable, pero así con el ambiente, así la gobernanza, la toma de decisiones. Recuerdo cuando hicimos el código de ética, ¿te acordás? Que en eso Bacreomatic nos ayudó, nos acompañó. Doña Roxa nos ayudó mucho. Doña Roxa nos ayudó mucho y hicimos nuestro primer código de ética, que es cuáles son los valores, los comportamientos que nos van a acompañar para poder ser sostenibles. Porque permanecer no es sencillo.
Como Claro. nosotros hemos dicho, las marcas son como las personas y permanecer no es fácil, hay que cuidar muchos detalles y en cuenta esto que estamos hablando, el orden en Sí. una organización. en una marca. Incluso me imagino el ritmo al cual vamos a expandirnos, ¿verdad? Porque a veces sentimos que vamos muy bien y decimos, ya, contratemos 10 personas nuevas, abramos otra sede. Y me parece que la sostenibilidad también tiene una patita financiera, tiene una patita ambiental, hay varios ejes. Y tiene una patita de gobernanza y ahí tiene una patita de responsabilidad. Nosotros nos hemos sentido tentados, es más, creo que en algunos momentos hemos dicho, mira, aquella agencia, ¿verdad? Ya son como 20, 25, 30, ya están en otros países. Y bueno, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hay un capítulo que se llama Escriba su propio guión, pero les hago un spoiler, tiene que ver con eso, con no seguir solo los mandatos sociales, sino que usted defina cuál es el crecimiento sostenible que le va a permitir. A veces es mejor que usted se quede con 4 personas, 6 personas, o sea, el número que usted no le roba la paz y con el que usted, bueno, hace poco en Costa Rica acaba de cerrar una marca de comida rápida, de pollo, que fue de sorpresa, de pronto despidieron a más de 200 colaboradores porque su modelo de negocio era crecer y crecer y crecer y crecer. Y esto realmente hay que tener mucho cuidado en ese, cuando uno está en esa, y es una tentación, tiene que ver a veces con el ego, tiene que ver a veces con mandatos sociales, pero tenemos que cuidar porque el crecimiento tiene un precio en la cultura organizacional, en los procesos, en el orden. En el orden, incluso no es el mismo orden cuando tengo cientos de personas o cuando tengo equipos más pequeños. El orden también tiene que ir evolucionando con el tiempo y ver si lo que no funcionaba antes nos sigue funcionando o ya no. Exactamente. Sí, de hecho yo creo que en las pequeñas empresas, y este podcast va dirigido mucho a pequeñas empresas o incluso personas que apenas están iniciando una idea de negocio. Y yo creo, y nosotros siempre decimos en Querigma, quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Empiece usted por ser ordenado incluso hasta en el número de sus cotizaciones. Ajá. Empiece a ser ordenado en qué tengo yo en el escritorio. Ya después usted va trascendiendo a otras áreas, digamos, más complejas. Recuerdo cuando hicimos el manual de procedimientos, ¿te acordás? Con Jonathan. Fue nuestro primer manual de procedimientos. ¿Eso qué fue? Como en el 2009. Creo que sí. Lo curioso fue que para una pyme, ¿verdad? Para un emprendimiento que tenía no tantas personas, podría decirse que es de repente un paso innecesario o una acción que no es indispensable. Pero de alguna forma esto nos ayudó a ir pensando más que como una pyme, sino cómo funciona una organización grande, por decirlo de alguna forma. Entonces, definitivamente esa filosofía nos ha ayudado a que este orden nos haya permitido ir avanzando y creciendo lo que se necesita, o inclusive decreciendo lo que se necesita. Sí, de hecho, cuando nosotros todos esos fuimos avanzando, y ahora que Fabri decía, éramos una pyme, pero lo hacíamos como una empresa grande. Nosotros decíamos, y somos una pyme, pero algunas cosas, entonces tenemos nuestro manual de procedimientos, nuestra evaluación del desempeño, nuestros estudios de cultura organizacional y cosas que han ido evolucionando orgánicamente sin meterle mucha presión al negocio. Cuidado con eso, porque usted hace todas estas cosas con la rueda en movimiento. Y entonces ese es el gran reto, definir 2 o 3 horas a la semana para su propio emprendimiento, porque yo sé que está la operación arroz y frijoles, pero ir haciendo y eso nos permitió a nosotros en el 2015 licenciarnos, pasar por un proceso de auditoría en Procomer para ser Esencial Costa Rica. Y ya tenemos 10 años de ser Esencial Costa Rica. Hemos pasado por 3 auditorías
Y esos pequeños pasos que fuimos dando en ordenar, en tener un proceso por acá, en tener los valores, en tener, acercarnos a una planificación estratégica, en tener un código de ética, en tener evaluación del desempeño, esas pequeñas cositas fueron sumando y después entramos a un proceso de licenciamiento y nos ayudó, fueron insumos claves para ya ordenar el muñequito Sí. y podernos licenciar y hoy poder decir, somos parte de esas miles de empresas costarricenses que son esencial Costa Rica. Algo que quisiera agregar es que, bueno, en este capítulo de Sistematice y Ordene, puede ser que le pase a algunas pymes algo que hemos visto, y es que la persona fundadora es la que dicta todas las políticas y todas las acciones y todas las decisiones en el día a día. Aún puede ser que tenga 5 años o 20 años o más, y si no es la persona fundadora, de repente es la familia fundadora. Entonces, a nosotros nos sorprende que hemos visto empresas grandes y con mucho tiempo que todavía están amarradas, o sea, no han terminado de sistematizar sus decisiones. Uy, eso es muy importante. Y creo que la gente a veces se olvida del poder de los pequeños cambios. Ahora que estabas diciendo eso. Los pequeños pasitos. Sí, los pequeños pasitos, Sí. porque creo que a veces quisiéramos hacer una transformación total, así como en los programas de televisión, 24 horas después, todo está perfecto. Pero creo que no podemos subestimar los pequeños cambios del día a día y decir, si esto no lo tengo tan ordenado, hoy solo voy a ordenar este pedacito. Sí. Si esto no lo estoy sistematizando, hoy me voy a dedicar un ratito a esto. Sí. Y a largo plazo vamos a ver la diferencia. Y me parece que eso es muy importante y me parece que es una idea con la cual podríamos ir cerrando para que les quede por ahí a quienes nos escuchan. Digan, ¿qué podría hacer yo hoy muy pequeñito para ordenarme más y para sistematizar mejor? Así es, y yo en mi propia experiencia, a mí los viernes son días que me ayudan mucho para sacar un ratito, una hora, un ratito, ¿no? Para ordenar desde su escritorio. Recuerden, quienes tienen lo poco, tienen lo mucho. Porque esos pequeños pasitos nos ayudan a disminuir esa fatiga mental, cuidar nuestra energía mental. De eso se trata el orden también. Y porque al cuidar nuestra fatiga mental vamos a tener mayor claridad para tomar decisiones y permanecer en el tiempo y ser más sostenibles. Así es. Nos vemos entonces la próxima con un episodio más. Que esté muy bien.